La Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más importante del siglo XX, fue un escenario en el que se probaron nuevas armas como la bomba atómica o las primeras casas a reacción. Además, la propaganda jugó también un papel clave en todos los bandos enfrentados en la contienda. La propaganda fue un catalizador para captar reclutas, financiación y para cimentar el desprecio al enemigo. Un esfuerzo que, aunque poco conocido, en el bando aliado fue desempeñado por dibujos animados de diferentes estudios. Hoy en día sería complicado asociar el nombre Walt Disney al de la Segunda Guerra Mundial, puesto que a primera vista nos pareciera mezclar agua y aceite. Sin embargo, de la factoría Disney salieron un buen número de cortos de animación que parodiaban el régimen nazi. Pedían la compra de bonos de guerra o intentaban generar miedo y adversión hacia Alemania. Disney no fue la única en colaborar con este tipo de propagandas. Y por ejemplo, la Warner Bros. También puso a trabajar a los Looney Tunes a los servicios del esfuerzo aliado, e incluso Superman también dedicó sus esfuerzos a luchar contra los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, nada más decir aquí. Te presentamos 9 cortos de animación de Disney, otros estudios que salieron durante la Segunda Guerra Mundial. Education for Death, o traducido al español como Educación para la Muerte, es uno de los cortos de la compañía Disney en la Segunda Guerra Mundial que relatan el régimen nazi y cómo este convierte y moldea a las juventudes para hacerlos unos fanáticos del régimen. Un cortometraje que cuesta creer que provenga de la misma empresa que creó a Mickey Mouse. Los Tres Cerditos es una de las películas de animación clásicas de Disney que se enmarcaron en las series Symphonies que se hicieron entre 1929 y 1939. Con el estallido de la guerra, Disney decidió empezar de nuevo este clásico cuento para verificarlo en 1941. Y aunque se mantuvo su canción principal, esa de ¿Quién teme al lobo feroz?, el famoso lobo feroz terminó militando en las filas nazis y aparece con un brazalete con una esvástica, una maleta que también lleva dicho símbolo y una gorra militar muy similar a las que se usaba en los uniformes de Alemania entre 1933 y 1945. De hecho, el lobo produce unos gritos que, en cierta medida, recuerdan mucho a los discursos propagandísticos de Hitler. Otra peculiaridad de este cortometraje de Los Tres Cerditos es que el albañil, que tiene la casa más resistente, tiene ondeando en su jardín la bandera de Reino Unido. Un detalle interesante que junto a los créditos iniciales nos muestra que el cortometraje tenía como objetivo a la población de Canadá, que se unió a Gran Bretaña cuando éste le declaró la guerra a Alemania tras la invasión de Polonia en 1939. Der Führerface, o El rostro de Der Führer, es otro corto de animación de Disney que tiene como objetivo mostrar la represión y el adoctrinamiento del régimen nazi. Un corto que se estrenó en el año 1943 con el Pato Donald como protagonista de Un sueño, en el que vivía bajo el yugo del régimen nazi y estaba esclavizado en una de sus líneas de producción de armamento. Afortunadamente para el Pato, todo resulta ser un mal sueño y sigue viviendo en libertad. Fomentar el alistamiento fue otro de los objetivos de la propaganda y claro está, la animación era una buena forma de llegar a los más jóvenes y generar así nuevos reclutas. En Sky Trooper o Soldado del Cielo, una corto de 1942, podemos ver al Pato Donald realizando la instrucción para convertirse en paracaidista, un cuerpo especialmente significativo, puesto que en los primeros años de la década de los 40, los cuerpos aerotransportados estaban formados por voluntarios y estaban considerados como una novedad. Es importante recordar que Estados Unidos luchaba en dos frentes durante la Segunda Guerra Mundial, el primero en Europa contra Alemania y el segundo en el Pacífico contra el Imperio de Japón.
Disney también se ocupó de la guerra en el Pacífico y con Commando Duck o Pato Comando llevó al Pato Donald, personaje que fue el protagonista en la mayoría de estos cortos, a luchar a la jungla. Había saltos en paracaídas, francotiradores y la destrucción de un aeródromo japonés son algunos de los ingredientes de este cortometraje que convierte al Pato Donald en un miembro de las fuerzas especiales. Los Looney Tunes no se quedan atrás, pues el estudio de la Warner Bros. También colaboró al esfuerzo bélico con sus cortos de animación y puso a trabajar a los personajes de los Looney Tunes dentro de las labores de propaganda. El Pato Lucas fue uno de los personajes que se convirtió, al igual que el Pato Donald, en un comando que se infiltraba tras las líneas enemigas, y en Lucas el Comando Loco, ataviado con un caso similar al de las tropas británicas. El alocado pato protagonista de la historia siembra el caos en un fortín alemán y termina en Berlín interrumpiendo a Adolf Hitler en uno de sus discursos para golpearle la cabeza. Bugs Bunny también estuvo inmerso en la tarea de propaganda durante la Segunda Guerra Mundial y en un cortometraje encargado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó a los estudiantes que comprasen bonos de guerra. En Nips the Nips o Pellizca los Pellizcos, Bugs Bunny acaba en una isla del Pacífico que estaba repleta de japoneses. Estos son bastante bélicos a los que se enfrentan y, como no, acabarán venciendo y expulsando a la isla. Una historia muy curiosa que refleja la tarea de Estados Unidos en el frente del Pacífico. Superman también luchó en la Segunda Guerra Mundial. El estudio Paramount Pictures produjo una serie de 17 cortometrajes de animación inspirados en el personaje de Superman, y tras el ataque a Pearl Harbor en 1941, algunos de los cortometrajes tuvieron un trasfondo propagandístico que puso en relieve el enfrentamiento contra el Imperio de Japón y con la Alemania de Hitler. En Japooters o japoneses, Superman se enfrenta a una red de espías japoneses que intentan secuestrar un bombardero de Estados Unidos, con el objetivo de llevarlo a Japón para su estudio y quizás copiarlo o mejorarlo. Los bombarderos se convirtieron en una pieza clave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y por tanto no podían caer en manos enemigas. Afortunadamente Superman salvó la situación. Además de usar a Superman, Paramount Pictures también utilizó a otro personaje estrella dentro de los cortos de propaganda, y fue Popeye el Marino, por ejemplo, quien también participaría en la Segunda Guerra Mundial, dirigiendo un convoy que llevaba suministros a Gran Bretaña a través de las rutas del Atlántico que eran vigiladas por los submarinos de Alemania. Un curioso episodio que se tituló Spinac for Britain o Espinacas para la Gran Bretaña. Se trata de un corto de propaganda y entretenimiento desde el punto de vista del patriotismo estadounidense, protagonizado por el Pato Donald. El cortometraje trata sobre la incertidumbre sobre los ataques a civiles durante la guerra. Muestra elementos mencionados con anterioridad, como el uso de la figura de Donald, portador de ciertos valores nacionalistas y patrióticos estadounidenses, y elementos que transmiten la empatía con el público. Existe una analogía militar interiorizada en el uso de uniformes, armas, existencia de rango y comportamiento. Esta se muestra en el saludo militar, la disciplina, expresiones como I command you, la eliminación de rango como castigo ante la insubordinación y la vigilancia ante posibles ataques del enemigo a través del puesto de escucha. Todo esto hace referencia al home front,
y a la idea de que la lucha en el frente se ha trasladado también a casa. De este modo, se refuerzan las premisas del esfuerzo colectivo, el hecho de que la guerra es de todos y la necesidad de defensa de la propia nación, llevada hasta el extremo, asociada incluso a elementos como el sonido de la trompeta en el minuto 1, aunque la representación cómica suaviza la situación. El enemigo es representado a través de objetos identificados como bélicos, como las banderas u otros elementos asociados. La representación del barco como una especie de pugada y la música, que podríamos calificar de oriental, que acompaña la imagen, son representaciones orientalistas y estereotipadas del imperio japonés. Su homogeneización hace referencia al peligro amarillo. Como discurso orientalista que homogeneiza lo asiático y lo japonés, esta idea se completa con la imagen del barco que llega de lejos, oscuro, avanzado, con el objetivo de atacar y conquistar, que otorga una imagen negativa a la totalidad de la nación japonesa como parte del discurso ideológico. El puesto número 1 se encuentra Goofy, How to Be a Sailor, 1944. Este corto de propaganda y entretenimiento está protagonizado por Goofy y expresa, de forma bastante cómica, el desarrollo naval a lo largo de la historia. Es el primero de los cortos que hace alusión al imperio japonés, a su ataque y a su destrucción sin mediación de ningún elemento relacionado con la Alemania nazi. Esto refleja un cambio en el ranking de amenazas fascistas para Estados Unidos, ya que, ante el control del nazismo alemán, Japón pasa a convertirse en la amenaza estadounidense principal. Gran parte del contenido es poco relevante para el análisis y la excepción de la parte final, que introduce la temática de la Armada Naval y elementos de tipo militar como el uniforme, el saludo militar, etc. Da inicio a la última parte, la cual lleva la mayor carga ideológica. El aviso Empire's Attack remite, de nuevo, a la premisa clave del imaginario que justificaba la entrada de la guerra, es decir, el ataque directo a Pearl Harbor. Esto despierta todo el imaginario y justifica las acciones defensivas norteamericanas, y el fin último, representado en la escena final, de destrucción y completa eliminación del enemigo. Goofy, como figura representativa, personifica los ideales patrióticos del mismo modo que Donald en otros cortos. El hecho de que sea lanzado por error como misil y que este único misil sea capaz de derrotar a toda la flota japonesa hace referencia a la superioridad de las fuerzas estadounidenses y asocia esto con el patriotismo. El enemigo japonés es considerable por la bandera reflejada en el cielo y por la caricaturización de sus barcos, a lo que se les otorga facciones típicas de la caricaturización asiática. Amarillento, los ojos achinados, la gran dentadura, las gafas y el que algunos de ellos porten pagodas vuelven a hacer referencia a la representación del peligro amarillo. El hecho de que al ser atacados ninguno de los barcos pueda realizar ninguna acción defensiva y sean destruidos de inmediato y con rapidez es muestra, de nuevo, de la superioridad del poder bélico estadounidense. La cómica y aparentemente sencilla destrucción del enemigo no solo sería motivo de desahogo para la población estadounidense, sino que algunas de las ideas transmitidas sitúan a la Armada Naval como motivo de orgullo, como defender su país, listo para cruzar el océano, y futuros héroes americanos. Esto supondría un aumento en el énfasis de la Armada Naval, en contraposición a las ideas defendidas en la película Victory Trafalgar Power, en constancia con el control del mar del imperio japonés, y el hecho de que las batallas pasaran a desarrollarse casi exclusivamente en territorios marítimos, a pesar de contar también con fuerzas aéreas. A lo largo de este trabajo se han realizado diferentes aportaciones de información para facilitar la comprensión del análisis final en el apartado anterior. Primero, a modo muy breve, en la contextualización histórica se ha realizado un recorrido a través de las
de los precedentes y desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Considerado principalmente a Japón y Estados Unidos como actores fundamentales implicados como elementos clave. Dentro del discurso justificativo de la participación de la guerra está la premisa estadounidense de haber sido atacada previamente por Japón, así como la idea de la necesidad de un esfuerzo colectivo para poder generar la guerra después. Se ha llevado a cabo una introducción a la propaganda y a sus diferentes usos, haciendo mayor énfasis en la referido al ambiente bélico y específicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Concretamente, en el caso de los países mencionados anteriormente. Por último, para finalizar, la parte de la contextualización se ha hecho referencia a las aportaciones específicas de The Walt Disney Company durante el conflicto armado.